Pineda y a todos quienes han apoyado esta iniciativa. Creemos que la celebración del Día del Abogado debe constituir un acto de reflexión colectiva sobre distintos ámbitos que esta noble profesión presenta para su desempeño: la judicatura, el litigio, la academia, la reflexión cotidiana y la procuración de justicia. Y en todos ellos, los valores planteados por los clásicos de la justicia, la solidaridad, el bien común, están presentes animando las transformaciones cotidianas que los instrumentos normativos y de políticas presentan. Agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes las reflexiones e ideas que animan el quehacer institucional de la dependencia que me honro en servir como titular y que es la política agraria del gobierno de la Cuarta Transformación. Quiero mencionar a ustedes de inicio que hay dos elementos profundamente vinculados entre sí que se retroalimentan en todo el ámbito de la acción del Estado, de cualquier Estado, que son la política con los instrumentos de intervención para modificar la realidad y la legislación, que establece el conjunto de normas en los cuales se precisan las atribuciones del gobierno a través de sus distintas instancias y niveles. La política agraria no tiene que confundirse entonces con la legislación agraria, pero esta legislación es el marco que rige las posibilidades de actuación y de intervención del Estado. Y por cierto, como veremos en esta propia plática, la política puede proponerse, en consecuencia también, la modificación de los instrumentos normativos. Es una cita común establecer que el siglo XX fue el siglo de las revoluciones sociales a nivel mundial, pero ninguna tuvo como divisa y bandera el reparto de la tierra, la transformación de las condiciones de acceso de los hombres a la propiedad para su aprovechamiento, como lo fue la mexicana. También es clásico decir que un pueblo sin tierra y sin libertad enarboló estas banderas que culminaron en la Constitución de 1917, que puso como uno de sus ejes fundamentales el establecimiento de la propiedad originaria del territorio nacional en la nación y estableciendo a partir de ello que la propia ley y la Constitución establecerían las modalidades que la propiedad privada podría tener y construyó, sin haber establecido el concepto, pero es una condición doctrinaria que deriva de la propia Constitución, lo que se ha denominado la propiedad social, que está constituida por aquellos territorios que surgen con motivo de la redistribución de la propiedad de la tierra para darle un sentido social, constituido por los ejidos y las comunidades. Nosotros podríamos ver hasta 1992, en el siglo XX mexicano, muy bien denominado como el siglo de la tierra, tres grandes periodos que irían de 1915 al 70, desde la primera expedición de la ley agraria del 6 de enero de 1915 y las primeras acciones de política distributiva de la tierra, que efectivamente
constituyen una etapa de lo que se ha denominado el reparto agrario extensivo. Las grandes superficies del país fueron entonces objeto de esta acción contenida en las leyes que emanaron del Constituyente de 1917, primero para la restitución de tierras a pueblos y comunidades que habían sido despojados durante el porfiriato. Segundo, para la creación de ejidos cuando no era posible que pudieran acreditar de manera suficiente la existencia de un título primordial que les garantizara la propiedad previa de esas tierras. Y es muy importante cómo se crea el concepto de ejido para el efecto mexicano, cómo se transforma una institución que venía desde las partidas de don Alfonso X el Sabio en España, que eran las tierras del pueblo. Y en México se convierte en la superficie que le es otorgada a un pueblo o a un grupo de solicitantes de tierras para poder compartir una propiedad para su aprovechamiento. De tal suerte que de 1915 a 1970 este reparto de tierras fue además el soporte de las transformaciones económicas de México, porque permitió una reanimación de la producción agropecuaria del país suficiente para garantizar la constitución de un mercado interno que dio base y paso al proceso de la primera industrialización de bienes de consumo habitual y fue generando la capacidad en los propios productores agrarios y rurales en general de ser adquirentes de los productos manufacturados que tenían como origen las materias primas de origen rural. Pero estas condiciones fueron llegando a un punto de agotamiento por dos razones fundamentales: las inequidades en el mercado entre los precios de los productos agrícolas y los precios de los productos manufacturados, y en segundo lugar, el inicio de una segunda etapa de la industrialización del país, consistente en la producción de bienes de consumo suntuario, automóviles, electrodomésticos, que estaban muy lejos ya del alcance de los productores rurales y entonces dejaron de tener la relevancia para la transformación industrial del país y su crecimiento, y los precios de los productos agrícolas empezaron a generar una crisis en el sector rural, pero que afectó principalmente a los productores provenientes del sector social, ejidatarios y comuneros. De ahí que se inicia un intento de transición de 1970 a 1980, con cambios tanto en las políticas como en la legislación. Se establece la Ley Federal de Reforma Agraria como un gran instrumento que ya no solo busca regular y legislar la redistribución de la propiedad social, sino establecer las bases de su organización orientada a la producción, y se desarrollan una serie de instrumentos de política y de instituciones orientadas a generar las posibilidades del beneficio del desarrollo agrícola, del desarrollo rural y del desarrollo del sector social del campo mexicano. Se establecen precios de garantía, política de acopio, de abasto, de asistencia técnica, se amplían y perfeccionan las obras de infraestructura para beneficiarlo, que sin embargo no fueron suficientes para generar un nuevo ciclo de desarrollo rural en el país. Y de 1980 a 1992 se buscaron distintos elementos de ajuste que fueron insuficientes, y entonces se puso sobre la mesa la discusión de qué hacer con el amplísimo territorio constituido por los núcleos agrarios, a los cuales vamos a dar referencia más adelante,
pero que ya para 1992 significaban el 51% del territorio nacional. Y este debate entonces dio lugar a una gran reforma, primero constitucional y segundo en la expedición de una nueva ley agraria, cuyos objetivos, características y orientaciones fueron las siguientes. Primero, el fin del reparto agrario. Quedaron algunas acciones pendientes que tendrían que concluirse. Segundo, se crean nuevas instituciones, la Secretaría de la Reforma Agraria, que había sido el gran pilar institucional de ordenamiento y de generación de las acciones del reparto, va a ir teniendo menos atribuciones y surgen, en lugar de ello, tres instituciones, que son los tribunales agrarios, al pasar a que sea de pleno derecho el dirimir los conflictos sobre la tenencia de la tierra. Consecuentemente con ello, se crea una instancia para la asistencia social de los campesinos en su concurrencia a los tribunales, a la cual se le van a añadir otra serie de funciones de apoyo a la organización, de regularización de la tenencia de la tierra, que es la Procuraduría Agraria, y una dependencia que tenía la reforma agraria se constituye en un órgano desconcentrado, que es el Registro Agrario Nacional, que va a ser la gran instancia de acervo y control documental sobre toda la existencia de lo que significa la propiedad social, tanto en términos colectivos como individuales. Y esto también implica una modificación en la propiedad social. En el centro del debate previo a la reforma del 92 hubo dos posturas extremas, de las cuales sabemos con certeza que así fueron dicha por uno de los autores de la reforma. Por una parte, quienes sostenían la liquidación del sector social y pasar a su privatización. Y segundo, quienes consideraban que dada la magnitud, importancia y peso de este sector social que implicaba el 51% del territorio nacional, no era posible privatizarlo a través de una sola acción jurídica y que habría que establecer una transición leve a efecto de que pudiera irse asumiendo la propiedad privada en los núcleos agrarios e ir saliendo de las formas de regulación social contenidas en la ley agraria y regirse por la ley civil. Sin embargo, este proceso, como previsión jurídica y que se estableció en una política pública, que fue el amplio proceso de regularización de la propiedad social, no dio paso a que se constituyera, por efecto de estar regularizado y tener la certeza jurídica los titulares de los derechos, en propiedad privada. Y esto lo que da cuenta es una profunda conciencia de identidad con la tierra que está presente en la cultura social de los campesinos en general y de los ejidatarios y comuneros en particular. Y para que tuviera una condición distinta de desarrollarse los llamados núcleos agrarios, que son justamente ejidos, comunidades, nuevos centros de población, se les dotó de autonomía y personalidad jurídica propia para realizar aquellos actos jurídicos en beneficio de los integrantes de los núcleos. Se abre así una batería para el desarrollo de convenios, contratos de aprovechamientos de la tierra y se le asigna a la asamblea de los núcleos agrarios constituida por sus integrantes acreditados con su título después de la certificación fundamentalmente, pero siguen teniendo validez los certificados agrarios anteriores a la certificación, el que como cualquier asamblea jurídica establecida para cualquier colectividad, puedan tomar las decisiones con plena libertad, de tal suerte que se establece que la libertad y la democracia serán los principios que rijan la vida interna de los núcleos para decidir
sobre todos aquellos asuntos que le interesen para su bienestar y convivencia. Y así se establece el concepto de sujetos agrarios colectivos, que son las asambleas que decidirán sobre los asuntos de orden general de los núcleos agrarios, y los sujetos agrarios individuales, ejidatarios y comuneros, sucesores de ejidatarios y comuneros, y surge una figura que ha estado en debate desde entonces a la fecha, que son los posesionarios, y que significa o da cuenta de aquellas personas que tienen un derecho real sobre la tierra, una parcela ejidal o una porción de las tierras de uso común, pero que al no ser reconocidos como ejidatarios o comuneros, no pueden participar en las asambleas. Para algunos se les ha denominado que son ejidatarios o comuneros de segunda clase, pero de alguna manera es una forma que los núcleos han tenido para precaverse, y a pesar de que haya quienes adquieran tierras en los núcleos agrarios y sea reconocida legal y jurídicamente su posesión, no tengan participación en la asamblea, para que sean quienes tienen esta calidad, quienes sigan rigiendo y dirigiendo y resolviendo sobre los asuntos colectivos. De tal suerte que bajo estas condiciones a los sujetos agrarios individuales y colectivos se les dan facultades de asociación, de usufructo y enajenación. Pueden venderse las parcelas bajo la figura de cesión de derechos sin salir del régimen ejidal, y quienes los detenten podrán ser reconocidos como posesionarios, pero también quien lo decida y a partir de una resolución de la Asamblea de asumir el dominio pleno, puede tener la facultad de sacar su parcela del dominio pleno para su enajenación como propiedad privada. Esta era la vía del deslizamiento suave para que los núcleos agrarios fueran transitando al derecho civil y fueran disminuyendo bajo las condiciones de lo que se denomina la legislación agraria. Sin embargo, ya mencionaba yo, la enorme conciencia colectiva en relación a la importancia de la propiedad ha determinado que solo el 5% del total de núcleos agrarios en el país ha asumido el dominio pleno, es decir, como una voluntad, vocación y decisión de autorizar a los integrantes de los núcleos que así lo quieran proceder a la venta bajo las reglas del derecho civil de sus parcelas, lo cual pone de manifiesto que existe una gran disposición a conservar la propiedad social. Estos son los elementos que se establecieron en la legislación del 92, y que paralelo a ello fueron disminuyendo y modificándose las políticas de fomento, de precios de garantía, de acopio, de apoyo técnico, de capacitación y en general de toda la condición de fomento para la producción. Y esto ha tenido de 1992 a la fecha una profundización de una triple crisis que vivimos en el campo mexicano de manera generalizada, a excepción de los grandes productores privados y algunos núcleos, por cierto, que se benefician de ello, cuya producción se dirige a la exportación de productos agrícolas o ganaderos principalmente. Y eso en algunas regiones del país hace que sea prácticamente insensible la diferencia entre ejidatarios y productores privados. En algunas regiones de Sinaloa, de Sonora, en la producción de aguacate, no hay grandes diferencias en lo que se obtiene de retribución por la venta de los productos, fundamentalmente al exterior. Pero el resto del país, que no tiene
la aplicación de una política de fomento a la producción que no ha tenido hasta la fecha, lo que ha venido sufriendo es una inadecuada ocupación y una inadecuada explotación del territorio al carecer de una orientación y apoyo técnico a efecto de poder establecer cuáles serían las condiciones que mejor convendrían para poder tener el aprovechamiento productivo adecuado de acuerdo con la vocación de la tierra. Tenemos esto que dar un gran giro. No es posible que sigamos produciendo maíz en Yucatán, en donde el manto freático es tan débil, la capacidad productiva de la tierra es muy escasa y tenemos maíces de 15, 20 centímetros, mientras en los lugares en donde existe riego y existen condiciones de la tierra suficientemente hidrogenadas y con nutrientes, pues podemos tener la producción de elotes de 50, 60, 70 centímetros y consecuentemente esto marca diferencias muy importantes que tenemos que orientar con un consenso de los productores para el adecuado aprovechamiento de la tierra. Pero por otra parte, en los últimos 10 años y sobre todo a partir de las mal llamadas reformas estructurales, se han intensificado los excesos extractivistas en donde la producción de hidrocarburos, la minería, la agricultura tecnificada, la ganadería estabulada, el aprovechamiento irracional de los bosques, la implantación de proyectos turísticos y el desarrollo urbano desordenado han impactado de manera muy sensible el territorio, despojando en ocasiones a través de actos jurídicos simulados a los propietarios de la tierra. Y por otra parte, ya decíamos, hay un abandono casi generalizado de las políticas de fomento. Cuando se suscribió el primer Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el llamado Telecán, los autores decían, nos va a resultar más barato importar el maíz de Estados Unidos que producirlo. Y lo que se les olvidó en esa lógica es un valor fundamental de la soberanía, que es la soberanía alimentaria. Un país que no produce sus propios alimentos queda a expensas de los vaivenes del mercado mundial y de las aplicaciones políticas de quienes posean el suficiente acopio de alimentos para poder imponer sus decisiones políticas de todo sentido. Y como consecuencia acumulada de todos estos fenómenos, tenemos un conjunto de diferenciación de brechas en los niveles de bienestar dentro del territorio nacional, entre las regiones y dentro de las regiones. Por eso mucho se ha hablado de un norte próspero y un sur-sureste pobre, con un centro del país que oscila entre ambos componentes. Y todo lo cual se refleja en una inadecuada planeación del desarrollo y del bienestar colectivo de la población. Sus resultados, pues apenas son adivinables. Tenemos una gran pobreza general en el campo, con una población de más del 70% en condiciones de pobreza, prácticamente equivalente entre los núcleos agrarios y los pequeños productores. Ya desde la década de los 50 venimos sufriendo un gran fenómeno migratorio, primero a las ciudades y al país vecino del norte, lo cual ha tenido como consecuencia dos otros fenómenos. La feminización del campo, son cada vez mayor el número de mujeres que son titulares de la tierra, actualmente lo son un 25% en el sector social, pero se estima que hasta un 25% más, sin ser titulares de la tierra, trabajan el campo en el sector social, hijas de ejidatarios y comuneros,
y esposas o concubinas de ejidatarios y comuneros migrantes. Y esto de las hijas se da también por un fenómeno del envejecimiento de la población rural, especialmente en los núcleos agrarios, en donde más del 50% son adultos mayores que por su propia condición ya no pueden trabajar directamente la tierra. Y aunque la renta de las tierras es hoy una figura jurídica que está reconocida en la ley, muchos prefieren que sea un familiar, y con la migración de jóvenes varones, pues son mujeres, hijas y esposas quienes están trabajando la tierra. Por otro lado, y como efecto acumulado de las inadecuadas políticas productivas, tenemos una pérdida de la capacidad de producción agrícola y un elemento que se mantiene producto de las condiciones del valor individualista que se ha impuesto en los núcleos agrarios es el minifundismo. De acuerdo con los datos disponibles, más del 70% de los ejidatarios y comuneros tienen parcelas inferiores a las 5 hectáreas. Y no ha habido una política consistente de compactación de tierras por voluntad propia de la Asamblea. Donde se ha dado la compactación de tierras es en donde los grandes consorcios agroalimentarios han llegado a rentar las parcelas ejidales, las han compactado para generar un solo proyecto tecnificado en donde los propios ejidatarios, además de rentar sus parcelas, participan como asalariados. Y para muchos esto resulta un mérito. Dicen, oye, ganan 2 veces, porque hay alguien que ahora dirige el proceso productivo. Pero si uno lo analiza desde la lógica de la ganancia, mientras lo que se recibe por salario y renta constituye apenas, cuando mucho, un 7-8% del valor final del producto, el organizador de la producción obtiene lo restante como regalías, descontándole lo que significa los activos de inversión que puede establecer. De tal suerte que si la integración de proyectos productivos colectivos se diera a partir de los propios núcleos, pues podrían obtener grandes beneficios por su participación organizada. Apenas está de más por decir que consecuentemente pues hay un fenómeno de marginación que no es solamente la pobreza, sino de pérdida de la capacidad de decisión sobre su territorio y de acceso a múltiples beneficios de políticas sociales. Y concomitantemente con ello ha venido una política de despojo a través de actos jurídicos, impuestos o simulados para la venta de las tierras sociales a acaparadores de tierras, lo cual a veces se hace con la simulación, pero a veces directamente, como lo hemos acreditado en algunos estados, con la enajenación ilegal de tierras de uso común. Bueno, esta es la situación socioeconómica, pero ahora veamos lo que nos dicen los datos duros en 2 columnas muy brevemente establecidas. A la izquierda de la pantalla tenemos lo que es la realidad sociodemográfica de la propiedad social. 103, casi 104 millones de hectáreas son de propiedad social, más del 51% del territorio nacional, constituido por 32.185 núcleos, 2.409 comunidades y 29.000 ejidos, y en los cuales existen actualmente casi 4 millones de ejidatarios y comuneros, más 1 millón de posesionarios, y de los cuales cerca de lo que decíamos una tercera parte son mujeres. Pero también es muy importante considerar la segunda columna para que no caigamos en la fácil tentación de confundir lo agrario con lo agrícola. Y aquí es conveniente establecer el concepto de lo agrario. En el caso mexicano, y derivado de este proceso histórico y social al que he hecho referencia,
lo agrario da cuenta en México de un conjunto de relaciones sociales, económicas, culturales y ambientales determinadas por una forma de propiedad. Entonces, lo agrario no es solo la relación con la tierra, es la relación al interior del núcleo con el resto de la sociedad y los elementos culturales en los cuales este representante imaginario de la madre tierra, como la benefactora y productora del beneficio colectivo, está presente y dirige muchas de las acciones. Siendo así, entonces, no se agota en la vocación agrícola o ganadera de la tierra. Por eso nosotros proponemos pasar del concepto de tierra como abstracción de primer grado contenida en la Constitución y en las leyes agrarias al concepto de territorio, que es más abarcante. Porque vemos 630 núcleos tienen acceso al mar. Es decir, el 70% del territorio nacional es colindante con la zona federal marítima terrestre y pertenece a núcleos agrarios. 750 son propicios para el turismo rural. 840 núcleos, hoy se habla ya de 1000, son reserva territorial para el crecimiento urbano. 28% de la frontera norte y 3/4 partes de la frontera sur son propiedad social. 1/3 de núcleos tiene minas de materiales para construcción y 900 cuentan con depósitos minerales no metálicos. 2/3 de los recursos hídricos del país están en propiedad social o son propiedad social, porque se dotó de tierras y aguas hasta 1970. 4 de cada 5 núcleos cuentan con otro recurso natural aprovechable y el 70% de los bosques y selvas del país se ubican en la propiedad social. Así que hay una vocación agroforestal establecida y en donde no ha habido una política coherente hasta el inicio del actual gobierno. Por eso nosotros, ¿qué es lo que pretendemos con la cuarta transformación? La oportunidad de ingresar en mejores condiciones a la transformación del campo mexicano y especialmente del sector social, fundado en dos grandes objetivos: el desarrollo social, entendido como el nivel participativo de generación de oportunidades y decisiones desde la Asamblea de los Núcleos, vinculado indisolublemente al desarrollo sustentable. Sin el cuidado de la naturaleza, no tendremos campo, ni país, ni planeta. Antes de iniciar esta conversación, comentaba con mi amigo Salvador Martínez que uno de los elementos que la pandemia que vivimos ha puesto de manifiesto es justamente el abandono de nuestra relación filial con la tierra. Y cobra muy caro sus facturas esta madre tierra si no la cuidamos y conservamos. Y por ello tenemos que vincular estos dos objetivos si queremos mantener una perspectiva de desarrollo del país. Y nos implica nuevas responsabilidades. Entonces, en ello nosotros nos hemos propuesto, de acuerdo con la instrucción del presidente de la República, primero en comprender que el campo no es solamente agricultura y desarrollo forestal, aunque este elemento forestal tenga un peso importantísimo y que tenemos que saber cómo gestionarlo y aprovecharlo, sino que el campo es un gran espacio, es la noción de territorio donde existe la tierra, el agua, la selva, el bosque, la biodiversidad, el conocimiento tradicional, las condiciones genéticas, los lugares de contemplación y los lugares sagrados. Esta es la nueva visión de territorio. Entonces, los núcleos agrarios, los ejidos y las comunidades tienen que pensar cómo aprovechar la tierra, el agua superficial e incluso
la que pueda extraerse a través de pozos artesanales. Hoy está en discusión la ley de aguas porque le habían reducido este acceso y este recurso a los núcleos agrarios. ¿Cómo nos vinculamos con la selva y con el bosque para cuidarlo, aprovecharlo y sobre todo la biodiversidad? La biodiversidad ya está previsto en la ley que quien la tiene en su territorio tiene la posibilidad de aprovecharla productivamente. Y si esto lo vinculamos al conocimiento tradicional, podríamos generar un conjunto de beneficios en la producción de medicina tradicional con productos naturales obtenidos de la biodiversidad y aplicados con el conocimiento tradicional, patentarlos, establecer la propiedad intelectual de los núcleos agrarios y los pueblos indígenas sobre este conocimiento y estos productos para darles un sentido de aprovechamiento productivo. Pero también aprovechar para el turismo rural los lugares de contemplación y los lugares sagrados y que estén vinculados a actividades productivas fundamentalmente del ecoturismo. Estos son, en términos generales, entonces, los objetivos que nos proponemos llevar a cabo y tenemos dentro de esta perspectiva acciones muy importantes en las cuales lo agrario está vinculado a los grandes proyectos del gobierno federal. El Tren Maya quedaría para una plática en sí, que significará un proyecto de desarrollo sustentable del sur-sureste que tiene como elemento fundamental el aprovechamiento y construcción de una vía férrea para garantizar la movilidad de personas y de productos, pero que permitirá la aproximación del territorio a los beneficios y derrama que este proyecto pueda generar y donde el compromiso de la Procuraduría Agraria es garantizar el respeto al territorio de los núcleos y una participación fundada en la equidad, en el desarrollo sustentable y en el bienestar. En igual sentido, el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que también tiene como componente central la regeneración del ferrocarril del Istmo, que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos y que va a tener un impacto muy importante en el estado de Veracruz, en su zona sur. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, en donde 11 núcleos agrarios se verán beneficiados por la derrama económica que este proyecto signifique y que tenemos que garantizar también la conservación de la propiedad social para su incorporación en los beneficios que genere este proyecto. Y en relación a la política de bienestar del gobierno mexicano, el programa insignia que se tiene es el programa Sembrando Vida. Como ustedes saben, consiste en la reforestación de 1 millón de hectáreas en el país a través de la siembra de maderables, abajo de frutales y a nivel de suelo la milpa, y que beneficiará a 400,000 productores entre el año pasado y el presente, y en lo cual la Procuraduría Agraria, el sector agrario, es el vínculo con el programa para que se incorporen los núcleos agrarios. No es exclusivo para el sector agrario, no es un programa del sector agrario, pero el 80% de quienes participan en él son ejidatarios y comuneros. Y finalmente, la incorporación de tierra de los núcleos agrarios para la instalación de sucursales del Banco de Bienestar, en que se propone que haya 1,000 sucursales en el territorio, para beneficiar directamente en que los ejidatarios, los comuneros y los beneficiarios de los programas de bienestar del gobierno federal no tengan que desplazarse a las ciudades para tener sucursales bancarias en las cuales recibir el efectivo que implica su incorporación a dichos programas. En relación al programa sectorial, tenemos nosotros que nuestro organismo coordinador es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
que tiene 4 propósitos centrales: el ordenamiento territorial general del país, como una forma adecuada de la incorporación de cada segmento del territorio a los beneficios que genere una adecuada planeación; el desarrollo agrario como una forma particular de este ordenamiento con potencial y programas específicos; el desarrollo urbano y la vivienda, de los cuales no es motivo conversar, aunque hay acciones de desarrollo urbano en los núcleos y acciones de vivienda en los núcleos, pero que son un componente aparte. ¿Cuál es el objetivo del desarrollo agrario? Reconocer el papel de la población rural, pueblos indígenas y afroamericanos para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos en el aprovechamiento social y sustentable de sus tierras. ¿Cuáles son la forma en que se van a dirigir estas estrategias? Una, decíamos, las oportunidades del desarrollo sostenible. ¿Qué implica esto? Entre otras acciones, principalmente, las alternativas para producir y defender el territorio, consolidar la propiedad social y evitar el despojo y la afectación. Segundo, establecer los proyectos productivos de acuerdo con la vocación de la tierra, incluyendo el turismo ecológico. Y el tercero, el dar certeza jurídica a los proyectos energéticos fundados en una condición de justicia y equidad con los núcleos. Ahora que está tan comentada la modificación de las bases de participación del sector de energías limpias, la producción eólica de energía eléctrica, un tema que no se ha tratado suficientemente es la afectación que se tiene de los megaproyectos eólicos sobre las tierras de quienes las están rentando. Porque si bien obtienen un beneficio numerario por la renta de las tierras, no es menos cierto que la dispersión de aire que las grandes aspas de generación electrovoltaica generan determina una gran erosión e improductividad del suelo, que no se previó. Y hoy tenemos que buscar cómo los nuevos proyectos energéticos y en la materia de hidrocarburos también generan condiciones responsables de aprovechamiento de energías limpias en beneficio de los núcleos agrarios. Fortalecer las capacidades productivas. Necesitamos llevar a cabo cambios normativos e institucionales. El presidente de la República estableció que estos se llevarán a cabo a partir del próximo año, por lo que los estamos trabajando y daré cuenta más adelante de algunas de las orientaciones. Formación de desarrollo de técnicas y conocimientos locales. Tenemos que recuperar nuestro conocimiento tradicional para aprovecharlo en beneficio de las condiciones de bienestar de los núcleos, y tenemos que identificar las vocaciones productivas de la tierra, como ya lo decía, y establecer programas en donde además haya los mecanismos de asociación y de financiamiento que se han carecido en los últimos años y que no necesariamente pasan ni siquiera por la banca de desarrollo del país, sino las figuras contenidas en una ley poco difundida y poco conocida, cuya lectura recomiendo siempre: la Ley de la Economía Social y Solidaria, que para muchos ha regido la vida de las cooperativas, pero que como una figura de la economía social y solidaria establece a los ejidos y comunidades, y que a partir de esta ley pueden generar acciones de ahorro y préstamo al interior de los núcleos o en la asociación de diversos núcleos y generar a partir de ello acciones de financiamiento que actualmente no se tienen. Hablábamos de la necesidad de fortalecer los mecanismos normativos. Hay que reformar el marco legal.
para que establezca las orientaciones a las que estoy dando cuenta de garantizar el desarrollo social y sustentable, de establecer las atribuciones de la Asamblea sobre la disposición del territorio e incorporar en el ordenamiento agrario las disposiciones que se encuentran dispersas en otros relativas a los recursos de la sustentabilidad para que sean aprovechables por parte de los núcleos agrarios y al mismo tiempo garantizar que cualquier acción de cambio de destino de las tierras ejidales tenga que estar considerada en la viabilidad sustentable alineada con los planes de desarrollo, los planes de conservación establecidos por los 3 niveles de gobierno. Tenemos que encontrar que en la propiedad social, a través de la incorporación de la figura de la mediación, que no existe actualmente, solo la conciliación, podamos avanzar en dirimir las controversias sociales. Tenemos un inventario de 963 conflictos agrarios de relativa magnitud en el país y 3,000 en general de diversa índole. Si en ello avanzamos en generar la posibilidad de la mediación, avanzaremos en resolver conflictos añejos y otros nuevos que son actualmente trabas para el aprovechamiento del territorio. Y en ello tenemos que generar acciones de coordinación con otras dependencias del gobierno. Actualmente ya se lleva a cabo la existencia de una mesa agraria coordinada por la SEDATU, donde intervenimos no solo las dependencias del sector, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, el Fideicomiso de Fondo Nacional para el Desarrollo Ejidal, FIFONAFE, sino también en ocasiones la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para definir estrategias de atención y de solución de los conflictos. Ello nos tiene que permitir también garantizar la gobernanza y la cohesión social participativa. Esto pasa primero por actualizar los padrones. ¿Qué es el padrón ejidal o comunal? El listado de ejidatarios y comuneros, pero que muchos datan de la época en que se dio la resolución presidencial y que venían los nombres de los beneficiarios, muchos de los cuales por el transcurso del tiempo han muerto. Y no se ha hecho la modificación en ese padrón. La acción prioritaria que tenemos para generar los cambios de construcción en este gran edificio es la propiedad social, es la actualización de padrones. A través de un convenio que hemos firmado la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, en cuanto tengamos condiciones de regresar al territorio, deseamos muy pronto, vamos a iniciarlo en 10 estados de manera inmediata para dispersarlo en el resto del año y el año entrante en todo el territorio nacional. Y en ello buscamos 2 objetivos particulares. Uno, la incorporación del reconocimiento de jóvenes y mujeres, renovando los padrones. Y tenemos 2 políticas ahí. Uno, el de que pueda establecerse un contrato de cesión de derechos de un adulto mayor hacia quien trabaja la tierra, principalmente mujer, como decíamos, su hija, su nuera, su nieta, dándole la titularidad del derecho, con la obligación de el sedatario, es decir, quien recibe la cesión, de garantizar participar en la manutención de quien le cede y su pareja, y que sea revocable la cesión por ingratitud. Ya tenemos el instrumento jurídico, lo hemos empezado a ensayar en 5 estados cuando llegó la pandemia y esperamos que unido a la actualización de padrones nos lleve en una línea ascendente de su implementación. Y por último, vinculado a ello y con padrones actualizados, podamos ir generando figuras asociativas. Ello
tiene relación con otras acciones que implican la prioridad del desarrollo agrario, la gobernabilidad, es decir, si tenemos padrones confiables, tenemos una adecuada integración de la asamblea, la renovación oportuna de los órganos de representación en los núcleos, podemos generar una cohesión interna sólida que devuelva la confianza, se traduzca en la implementación de los valores y cultura tradicional. Y ahí tenemos que incorporar algo que en nuestra tradición social no está tan presente, como es la equidad de género. Esto dará gobernanza. Tenemos territorios que han ido perdiendo gobernanza por la presencia del crimen organizado. Si desde adentro y desde abajo construimos mecanismos de solidaridad unidos a acciones de seguridad externa, podremos ir cambiando el rostro del país. Y estos son los elementos que creemos y tenemos la certeza que podremos, con la colaboración de las entidades federativas, como en el caso de Veracruz lo venimos haciendo, de los ayuntamientos y de otras dependencias del gobierno federal con quienes estamos trabajando de manera vinculada profundamente, ir dando un cambio de las condiciones que el campo ha presentado hasta inicio de la presente administración. Este es nuestro reto, esto es nuestro compromiso y que lo inspiramos en aquellos sentimientos, emociones, valores y principios que aprendimos de nuestros maestros y nuestros compañeros desde que cursamos la carrera de Derecho en la Universidad Veracruzana, y no puedo dejar de hacer un reconocimiento emocionado a mis maestros y a mis compañeros. Muchos que me inspiraron, me apoyaron y me siguen acompañando, y en primer lugar, mi maestro de toda la vida, mi padre Aureliano Hernández Palacios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por su brillante y valiosa disertación, doctor. Y es momento de pasar a la sesión de preguntas y respuestas que serán designadas a través del chat titulado Preguntas y Respuestas. Tengo el micrófono abierto. Así es, doctor. Cuando no hay preguntas, uno se queda con la duda si todo se entendió o no se entendió nada. Entonces, ¿me podría repetir la conferencia desde buenas tardes, queridos amigos? Yo les agradezco, estoy abierto para contestar. Deseo que tenga un sentido de utilidad lo que hemos expuesto. No necesariamente aspiramos a que todos compartan la política que hemos expresado, pero sí que todos asuman la importancia que tiene. Doctor, aquí en el chat tenemos felicitaciones hacia su persona. Dice, saludos al procurador agrario y felicidades por esta conferencia. De igualmente, escriben que felicitaciones por su ponencia y que los datos que proporcionó han sido muy claros y de manera oportuna aclarados. Tenemos igualmente una pregunta de parte de Gonzalo Estrada. Menciona cómo puede ser la recuperación de las playas y su aprovechamiento de parte de los núcleos agrarios. Hay una gran riqueza. Si es la única pregunta, habíamos quedado que se daría en bloques de 5, pero siendo la última, le contesto a mi amigo y que es representante de la Procuraduría Agraria en Baja California. Querido Gonzalo,
acuérdate que el litoral marítimo terrestre es propiedad de la nación y que corresponde a la Semarnat establecer las concesiones sobre el uso y aprovechamiento del mismo. Los núcleos agrarios son limítrofes con la franja del litoral marítimo terrestre, que es propiedad federal. Lo que tenemos que buscar que cuando el núcleo agrario sea colindante con esta franja, podamos apoyar la gestión para la concesión, para el aprovechamiento turístico de la misma y generar las acciones al interior del núcleo para el establecimiento de las figuras asociativas que le permitan la generación de oportunidades de empleo para que el recurso turístico sea aprovechado por el núcleo. Muchas gracias. De igual manera, doctor Luis Hernández, el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, le manda y le hace extensivas las más cordiales felicitaciones por su valiosa participación y disertación. De igual manera, bueno, ya tenemos aquí preguntas de parte de nuestros espectadores, algunos anónimos, algunos con nombre, y un espectador anónimo pregunta. Primero le hace una felicitación por la organización y la ponencia, y de ahí menciona, señaló diversas estrategias y pautas, pero ¿cuál es la estrategia prioritaria del gobierno federal para fortalecer la vida de los ejidos y comunidades? Habíamos quedado que se formulen 5 y les doy respuesta, si no nos vamos a demorar mucho una por una. Ok, leo entonces las siguientes preguntas que tenemos aquí presentes. La segunda pregunta es, ¿podría señalar algunas líneas de reformas legales necesarias para consolidar el cambio de paradigma tierra-territorio? La siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el principal problema u obstáculo para implementar las políticas agrarias del gobierno federal en el noreste del país, específicamente en Sonora y Baja California? De igual manera, en los casos de las reuniones que se tendrán con motivo de depuración de los padrones con el RAM, participará también el Tribunal Agrario, en razón de los ejidatarios que fallecieron antes del programa, procede y que quedaron vigentes con sus derechos. De igual manera, la última pregunta para finalizar el primer bloque de 5 preguntas. Con relación a la figura de la cesión de derechos que precisa a fin de ser partícipe a los jóvenes dentro del núcleo agrario, pregunta, ¿tendría los efectos de una donación y cuál es su fundamento en la ley agraria? Muchas gracias. Bien, yo creo que en relación a la pauta fundamental tiene que tener muy claro el objetivo del desarrollo social y sustentable de los núcleos y, por lo tanto, garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales articulados en la consolidación de la Asamblea. Este es el principio básico, garantizar una vida participativa en la toma de decisiones sobre el uso y destino de los recursos de los que es propietario el núcleo. Bajo esta perspectiva, esta línea también va a tener una dimensión de continuidad en las reformas legales que nos proponemos impulsar. En primer lugar, incorporar el concepto de territorio como el elemento fundamental de sustento material de la vida de los núcleos y, por lo tanto, del sustento real de la propiedad social. Yo decía que todas las leyes hablan de la tierra y, por lo tanto, ha venido reduciéndose la tierra a la superficie cultivable, lo que ha venido teniendo un sentido reduccionista
en la percepción de la propiedad de los núcleos. Si nosotros incorporamos el concepto de territorio, entonces los núcleos tendrán una clara percepción y un claro ejercicio de sus derechos sobre la tierra, el agua superficial, las selvas, los bosques, los manglares, la biodiversidad, el paisaje que se encuentre inmerso en su tierra. Este es el primer gran punto de partida de la reforma legal. Segundo, tenemos que dotar a la Asamblea de las atribuciones para poder garantizar la defensa de todos los bienes colectivos que se encuentran en el territorio. Hoy no está ausente, pero requiere de un nivel de interpretación y tendría que hacerse explícito. En tercer lugar, establecer para que sea efectivo el proceso de defensa del territorio, que los cambios de destino de las tierras, es decir, las tierras de uso común, que son el sustento material de la vida del ejido y que son inembargables, imprescriptibles e inembargables, tendrían que, a su vez, tener acotamientos de que para que puedan convertirse en parcelas requieran de que tengan una certificación por parte de Semarnat de que no se encuentran incluidos en ellos tierras, selvas, bosques, biodiversidad o no formen parte de un área natural protegida porque no podrían parcelarse. La ley agraria establece un principio de la nulidad del parcelamiento de tierras en donde haya selvas y bosques, pero es un solo artículo suelto en el aire, a lo cual tenemos que darle una contribución de garantizar la defensa en los núcleos agrarios de los bienes de la biodiversidad. E igualmente que no puedan las tierras de uso común o las parceladas convertirse en asentamientos humanos, que ha sido la forma fraudulenta de crear fraccionamientos privados, si no se encuentran alineados con los programas de desarrollo territorial y de desarrollo urbano de los municipios, que de manera detallada establezca la previsión de esas tierras, además para dotarlas de servicios. Efectivamente, en el actualización de padrones, en algunos casos será necesaria la participación del TUA, pero el diagnóstico que tenemos, que en muchas ocasiones los padrones se encuentran inflados porque a un titular de derechos que falleció no se le dio de baja y por el contrario, sí se dio de alta a su hijo o a su sucesor. Este es un primer problema, entonces tenemos a todos los ejidatarios fallecidos, tenemos que eliminarlos de los padrones, dejando los derechos a salvo. Si ya el sucesor está en el padrón, pues no habrá ningún problema. Y los que no estén tendrán que recurrir para ver si se encuentran incorporados en una lista de sucesor y si no, acompañarlos en el juicio agrario sucesorio correspondiente, que es lo que le correspondería a los tribunales unitarios agrarios. Pero como existiría siempre una garantía para quienes pudieran quedar eliminados de los padrones, pues podrían concurrir al tribunal agrario para demandar la nulidad del acto en el que fueron separados del padrón con la garantía de audiencia suficiente. Creemos que esto no se va a dar por regla y la excepción sería rarísima y escasa y tendría que ser en actos en donde la totalidad de un núcleo agrario desconoce la existencia de una persona como viva que se encuentre incorporada en el padrón. Ahora, bien, por último, y esto también tiene que ver con la depuración de padrones, hay gente que sin haber fallecido cedió sus derechos. La cesión de derechos es la forma en la cual se establece en la ley agraria la donación o la venta de derechos parcelarios.
hay cesiones de derechos onerosas y cesiones de derechos a título gratuito. Para las cesiones de derechos a título oneroso, que es una compraventa en realidad, tiene que otorgarse el beneficio del derecho del tanto a la esposa y a los hijos del titular, a no ser que la cesión sea a ellos mismos. Y en la cesión onerosa, además, tiene que publicarse en beneficio de todo el ejido. Entonces, la cesión ya está prevista y ha sido una figura que ha tenido un gran impacto en la cesión de parcelas ejidales a título oneroso. Este es un mercado de tierras legal que ha dado lugar a la existencia de 1 millón de posesionarios. Es decir, hay 1 millón de adquirientes de tierras ejidales, casi 1/4 parte del total de los titulares actuales. Al haberse llevado a cabo el programa de certificación, se cambió de la concepción de la unidad de dotación, que eran para algunos las 20 hectáreas de riego básicas o su equivalente, o lo que correspondiera, a la parcela. Y como constituidas por varias unidades topográficas, la unidad de dotación terminó individualizándose. Así que aunque la parcela es indivisible, cada titular tiene a veces 4 o 5 parcelas, enajena 1 y sigue teniendo 4. Entonces, este fenómeno está previsto en la ley. Habrá que revisarlo, su conveniencia de modificarlo o conservarlo. Yo en lo particular creo que debe conservarse porque ya es una realidad impuesta. Y entonces la cesión de derechos a jóvenes podrá ser a título gratuito y es una figura contenida en la ley. Pues con esto terminamos la primera ronda de preguntas y respuestas. A ver, espero haber dado respuesta oportuna y adecuada a sus intereses. Muchas gracias, doctor, por sus oportunas respuestas. De igual manera, si lo permite, abrimos una segunda sesión, una segunda ronda de preguntas y respuestas. Sí, por favor. Ok, claro que sí, doctor. Entonces, iniciamos con la primera pregunta. ¿Cómo se tiene prevista la inserción de los núcleos agrarios en los Objetivos del Desarrollo Sustentable 2030? En una segunda pregunta, con motivo de la reducción presupuestal de 75%, ¿cómo podemos apoyar a los abogados postulantes para eficientizar los servicios y apoyo a ejidos y comunidades? Siguiente pregunta. ¿Cómo concretar los objetivos que se plantea en su conferencia con una reducción del presupuesto al todo el sector agrario? Muy De igual bien. manera, Sí, adelante. tenemos, hoy en día con la entrada en vigor del TEMEC, México, ¿en qué posición está con respecto a la producción en el campo mexicano? Ya que en los últimos años ha estado en abandono. ¿Estamos preparados y qué estrategias del gobierno federal se ejecutarán? Doctor, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo mencionaba esta orientación del tener como eje del desarrollo agrario el desarrollo social y sustentable. Y el elemento de la sustentabilidad lo consideramos inseparable del desarrollo social. ¿Cuáles son las acciones precisas que estamos llevando? Son de coordinación interinstitucional. Primero, la reforestación del 1 millón de hectáreas a través de Sembrando Vida. Segundo, tenemos un convenio establecido con CONAFOR para el pago de servicios ambientales generados en los núcleos agrarios con motivo de la conservación del bosque y de la selva. En ello tenemos ya programas piloto en 5 entidades y esperamos, regresando de la pandemia, poder incrementarlo, en donde no solamente no sufrió quebranto el presupuesto de conservación que tiene CONAFOR, sino tuvo un incremento con motivo de aportaciones internacionales.
Por otra parte, tenemos también un convenio suscrito con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Fíjense ustedes, y muchos lo entenderán, hay la visión tradicional de que la declaratoria de un área natural protegida significa una expropiación al dueño del terreno. Y no, significa la imposición de ciertas modalidades de su uso y aprovechamiento, pero a cambio de ello existe un programa de manejo que establece las actividades posibles y deseables y su remuneración. Pero la falta de coordinación entre el sector social y la CONAM generó que no hubiera la adecuada integración en muchos casos y en otros una franca oposición de los núcleos a que hubiera una declaratoria de áreas naturales protegidas en su territorio. Si hoy pensamos en una acción tripartita o cuatripartita, en donde en áreas naturales protegidas declaradas sobre núcleos participe Sembrando Vida como una acción permitida, participe CONAFOR con el otorgamiento de recursos para el cuidado del bosque o de la selva en esa área natural y participa la Procuraduría Agraria como vínculo para la integración de los núcleos en el programa de manejo del área natural protegida, vamos a lograr que no solamente los núcleos agrarios tengan una responsabilidad ambiental, sino que obtengan beneficios directos para sus integrantes y que puedan recibir remuneraciones adecuadas por el cuidado de los bienes de la naturaleza. Y esto nos garantiza entonces una base importante de contribución a los compromisos del 2030. Para ello tenemos que generar acciones de capacitación, acciones de difusión, asambleas informativas, modificación de los reglamentos internos de los núcleos agrarios para que puedan discernir su participación en ese proyecto. Estas serían las condiciones fundamentales que podemos nosotros garantizar. Por otra parte, yo les agradezco mucho su preocupación e interés en relación al impacto de la disminución presupuestal que compartimos con toda la administración pública en lo que se refiere a gastos de operación. Quiero decirles que a través de un saneamiento de nuestras finanzas tenemos garantizado que los límites de operación para el año podamos tenerlos establecidos. Pero además, a través de estos convenios de colaboración, vamos a contar con recursos frescos que nos permitan mantener nuestra operación en desarrollo. Sí hemos tenido algunos ajustes, como ustedes ven, como ustedes saben. Por ejemplo, los abogados agrarios que pretendíamos que pudieran, al igual que los visitadores, tener un vehículo cada uno, pues ahora no van a poder tenerlo, ni siquiera para compartirlo. Y ello nos implicará establecer las medidas para que aquellos abogados agrarios adscritos en residencias en donde no existe tribunal puedan ser apoyados por los abogados adscritos a los tribunales como corresponsales y corresponsables de la acción iniciada o en demanda o en defensa por un abogado agrario que no está en un lugar donde hay tribunal agrario. Esto nos lleva a retomar la visión de que tenemos que ser el mejor despacho de agraristas, de abogados agraristas en el país. Creo que hemos disminuido otros gastos, pero tenemos la garantía de que nuestra operación, por fortuna, por el compromiso de los servidores públicos de la Procuraduría y por una gran inteligencia financiera de quienes nos acompañan,
no tendremos nosotros una mayor afectación en la operación con motivo de esta reducción presupuestal. Y creemos nosotros también que bajo los principios de los acuerdos interinstitucionales vamos a contar con el apoyo solidario de otras dependencias del gobierno federal con las que estamos trabajando. La propia Secretaría de Desarrollo Urbano, para que incorporemos tierras agrarias en el programa de mejoramiento urbano, nos va a transferir recursos para la operación. Y también vamos a contar con la posibilidad de que el convenio que tenemos suscrito con CONAFOR tenga una expresión muy particular en el otorgamiento de apoyos para la actualización de reglamentos agrarios en los núcleos, y en un caso particular del área natural protegida de la Giganta y Guadalupe en Baja California, donde estamos trabajando con la CONAM, en virtud de que esta área natural cuenta con recursos de apoyo internacional de fundaciones, del trabajo operativo que realicemos para la consolidación de la participación de los núcleos agrarios, que son 12 en esta área natural protegida, va a contar también con una derrama de recursos en favor del personal operativo de la Procuraduría Agraria. Como ven, si tenemos imaginación, inteligencia financiera, podemos ir sorteando las dificultades para garantizar nuestra operación. Muchas gracias y daríamos oportunidad a una última ronda de preguntas. Muy bien, atendiendo a su petición, doctor Luis Hernández, vamos con una ronda más de preguntas y respuestas, iniciando con la siguiente. ¿Cuáles son las 10 entidades donde arranca el programa piloto de actualizaciones de patrones ejidales o comunales? ¿Y qué criterio se utilizó para seleccionar esas entidades federativas? ¿Cuántos núcleos agrarios estarían actualizando en esas entidades? En las reuniones que se tengan con el órgano registral, ojalá se exponga que se le puede dar de baja a aquellos ejidatarios que ya enajenaron o cedieron sus derechos y que renunciaron a los derechos que pudieran tener a favor del núcleo agrario. Es decir, que ya no quieren ser ejidatarios, mediante un acta de asamblea, ya que ahorraría tiempo y dinero. Anualmente, más de 20,000 sujetos agrarios celebran convenios de cesión de derechos como la Procuraduría Agraria. ¿Apoyará a los nuevos profesionarios para formar parte del padrón ejidal o comunal sin violentar sus derechos? Ante la actual pandemia que atraviesa México, ¿cuál será la estrategia de la Procuraduría Agraria para que los núcleos agrarios sean auxiliados en la emisión de convocatorias para la renovación de sus órganos de representación y, por ende, futura actualización de padrones? ¿Es cuánto, doctor? Bueno, muchísimas gracias. No tengo la información al detalle de las entidades en donde se iniciará el programa piloto. Le puedo mencionar las que me recuerdo. Son la Ciudad de México, en donde estamos trabajando con un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, el RAN, la Procuraduría Agraria. Estábamos por iniciarlo en el mes de marzo, cuando nos sorprendió la pandemia, pero aquí vamos a iniciar. Está Morelos, está Tlaxcala, está Tabasco, está Oaxaca, donde va a ser no todo el estado, sino algunas regiones en el programa piloto. Está Veracruz en unas regiones. Y el criterio fue combinar dos aspectos, como todo programa piloto. Uno, que son en unos casos núcleos agrarios pequeños, que permite de manera muy fácil, y otros que son núcleos agrarios muy grandes y complejos para poder tener la implementación adecuada de los mecanismos que nos permita uniformar en la media las distintas variables que operan
en relación a núcleos de diverso tamaño. No sé cuándo tengamos la posibilidad de que regresemos, lo cual lo vinculo con la pregunta de las asambleas. En atención a las disposiciones de las autoridades de salud, dicté un acuerdo el 1 de abril estableciendo la prohibición de la realización de las asambleas hasta que las autoridades de salud permitieran la reunión de más de 50 personas. Estaremos atentos para que podamos empezar el proceso de convocatorias en la medida que los semáforos vayan moviéndose en las entidades federativas. Por lo que tenemos entendido, cuando tengamos semáforo en alerta amarilla, ya podremos realizar asambleas, siempre es que éstas cumplan los requerimientos de salud, ser de preferencia en áreas abiertas, con la sana distancia entre las personas, con cubrebocas, y tenemos que tener muy claro que este fenómeno que enfrentamos de la pandemia nos va a incorporar a una nueva realidad y una nueva forma de vida. Hace rato conversábamos con mi querido amigo, el doctor Salvador Martínez, que hasta la forma de caminar nos va a cambiar. Y esto tenemos que incorporarlo en toda nuestra vida social. Actualmente tenemos comunicación virtual con todos los núcleos del país y creemos que será posible poder arribar de manera pronta incluso a asambleas virtuales, lo cual nos llevará a poder establecer las garantías de participación para los integrantes de los núcleos. Y vamos a estar muy atentos a las disposiciones que en materia jurisdiccional se establezcan respecto a las garantías de legalidad de los actos jurídicos a distancia para poder aprovechar sus bondades. La figura de los posesionarios se encuentra establecida en la ley y forman parte del padrón. Lo que tenemos que garantizar que en todo caso estén alineados a derecho. Ni ejidatarios ni posesionarios pueden llegar a disponer de más de un porcentaje de las tierras totales del ejido o de tierras que superen los límites de la pequeña propiedad. Ello tenemos que cuidar para que las asambleas así lo reconozcan. La ley también establece que quien haya enajenado la totalidad de sus derechos parcelarios y de derechos de uso común, automáticamente tendrá que ser eliminado del padrón. Por lo tanto, esta información se obtiene, no requiere de acuerdo de asamblea, es de manera automática acreditándose, lo cual es muy fácil de ver con base en los registros de que dispone el Registro Agrario Nacional. Si la cesión de derechos no ha sido legal, hay gente que cede sus derechos sin que inscriba en el registro agrario, es una venta de tierras ilegal, casi una renta que deja que alguien se meta a su parcela y le compra, pero no hay ningún acto registrado. El titular sigue siendo, si no se ha modificado, si el contrato de cesión de derechos no se ha inscrito. Entonces, esta parte de reconocimiento de posesionarios y de establecimiento de la legalidad también tendrá que ser concomitante con el desarrollo de la actualización de padrones. No es una atribución de la Asamblea, es un acto de autoridad fundado en la información que le proporciona el propio núcleo. El núcleo no tiene atribuciones de la separación de ejidatarios. La única condición que uno interpreta de lo que la ley contiene son separaciones temporales por efecto de una sanción prevista en el reglamento interior del núcleo y previa garantía de audiencia. Entonces, cualquier otra modalidad de separación pues es absolutamente ilegal y violatoria de la ley agraria y de los mínimos principios del debido proceso. Con esto espero haber dado respuesta a sus inquietudes.
Ciertamente la materia del derecho agrario, como ven ustedes, está vinculada a la política agraria. Los cambios en la legislación tendrán un impacto en la orientación de las políticas y la orientación de las políticas refleja el sentido que se pretende dar a la aplicación de la ley. Por eso, ley y política en todos los ámbitos de la vida social de un país tienen que ir acompañados, pero sobre todo en la materia agraria, partiendo de esta profunda vocación, convicción respecto a la condición del aprovechamiento social y de la percepción del valor simbólico que la tierra tiene. La madre tierra, la Pachamama o Nonansi, que está presente en la vida cotidiana de nuestros núcleos, a pesar de la aberrante modernización en la que a veces se han enrumbado, sigue presente y subyace en la conciencia colectiva como un faro inspirador de las mejores causas de los núcleos agrarios. Pues no me queda más que agradecerles nuevamente su atención, su paciencia, su interés y reiterar mi reconocimiento a quienes tomaron la molestia de organizar este evento e invitarme, a quienes mi reconocimiento será permanente. Muchas gracias y a quienes han participado teniendo la paciencia de escucharme o interviniendo con sus muy atinadas preguntas y formulaciones. Muy buenas tardes y feliz día a todos los colegas y a todas las colegas abogados que están en este chat. Muy gentiles. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos y a todas por permanecer en esta videoconferencia. Felicidades a todos aquellos abogados hoy en su día. Saber para trascender.